Bueno, vamos entonces a hablar sobre lo que es el AMEF. Entonces, como recuerdan ustedes hace 15 días, cuando observamos o trabajamos el mantenimiento basado en la confiabilidad, este mantenimiento basado, digamos que es una parte que evolucionó de lo que era el tipo de mantenimiento predictivo. Es decir, cuando en una organización se maneja el mantenimiento predictivo, hay una evolución de ese tipo y es lo concerniente a hacer mantenimiento Ven. basado en la confiabilidad. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, y en el trabajo que se desarrolló, dentro de ese tipo de mantenimiento, lo que había que identificar era cuáles eran los posibles modos de falla y las posibles fallas como tal. ¿Listo? Ahora entonces vamos a trabajar lo que es el AMEF. El AMEF, como vamos a ver más a continuación, corresponde a una matriz donde se analiza exactamente ese modo y ese efecto de falla, tanto en el diseño como en el proceso mismo. Pero nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente aquí en mantenimiento en el diseño, porque cuando vean producción 2 es ahí donde se va a trabajar nuevamente la MEF, pero ahí sí más enfocado es al proceso productivo. No lo tienes pues en la mano. Bueno, preguntas, cualquier cosa me interrumpen. Muy bien, entonces, cuando hablamos de lo que es el AMEF, como les estaba yo dando pues en la introducción, corresponde a ese análisis donde analizamos cuál es el modo. ¿Que se acuerdan cuál es el modo? ¿O qué es un modo? Un modo de falla. ¿Se acuerdan? Me siento como Dora la exploradora. Es que estaba muteado. Estaba diciendo que, pues, el modo de falla, pues literalmente, como dice que es la manera, pues, la razón, se podría decir, la forma, mejor dicho, en la que hay un problema, un fallo, pues, Eso, la causa del problema. Muy bien. es, Gracias, Rafael. Perfecto. Entonces, cuando hacemos el AMEF, que el AMEF viene como la evolución de lo que vimos del RCM, es esa herramienta donde analizo cuál es la causa y cuál es el efecto de una posible falla. ¿Listo? Y eso lo hacemos agrupando ciertas actividades donde reconocemos y evaluamos las fallas potenciales y esos efectos, pero también dentro de esta matriz tenemos que identificar cuáles son las posibles acciones que me van a ayudar a mí a reducir o eliminar esa falla. ¿Listo? Es posible que la falla nunca se elimine al 100%, pero sí es posible que lo podamos reducir. ¿Listo? Y finalmente, dentro de la MEF, lo que hacemos es documentar cada uno de esos hallazgos o de esos, digamos, posibles fallas que se pueden haber encontrado en el análisis. ¿Listo? Entonces, como les dije ahora, existen principalmente dos formas de realizar este análisis, o dos procesos realmente. El primero es el AMEF de diseño o el análisis de modo y efecto de falla en el diseño, donde lo que buscamos es encontrar esas causas de falla asociados principalmente a la función del componente. Esa función del componente específicamente del diseño. Entonces, en esta asignatura de mantenimiento, obviamente debemos es revisar y analizar es el diseño de la máquina, ¿sí? Pero también está el AMEF del proceso y es cuando yo analizo un proceso de manufactura, un proceso productivo y revisar dónde puede haber un posible fallo. ¿Listo? Existen otros que pueden ser AMEF del sistema, AMEF funcionales, pero esos ya son tan específicos y no tan generales que a la larga pues termina siendo como la aplicación menor de lo que es el AMEF de estos dos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del AMEF de diseño, ustedes lo pueden encontrar en la literatura como AMEF-D o AMEF-D. ¿Listo? Y el del proceso AMEF-P o AMEF-P. Muy bien. Entonces, analicemos cómo podemos nosotros preparar esto. Entonces, vuelvo y recapitulo.
este AMEF me va a hacer, es como la evolución de lo que es el RCM. En el RCM o ese mantenimiento basado en la confiabilidad, lo que busca es, vea, yo si quiero hacer un mantenimiento bueno, yo debo analizar cuáles son las posibles causas que me puede producir un error y cuáles son esas consecuencias de ese error. ¿Listo? Eso es lo que me dice el RCM. Pero entonces, el AMEF es una herramienta que se crearon para ir más allá de lo que el RCM propone. No reemplaza el RCM, sino que lo complementa para poder trabajar, digamos que de una mejor manera. Entonces, cuando construimos o hacemos este análisis, eso realmente es una matriz. Una matriz es una tabla donde nosotros disponemos de lo que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago para construir AMEF, como siempre, es tener un equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario, por lo general, o lo que se recomienda, es que esté un ingeniero responsable, ya sea o del producto, si estamos hablando de la MEF del diseño, o del proceso, si estamos hablando de una MEF de producción. ¿Listo? Pero también se busca... Profe, ¿me Sí, podría repetir esa última parte que se me cortó a mí? No la claro, entendí. Rafael, no hay ningún problema. Que para preparar una MEF o para tener, digamos que un análisis mucho más completo, se recomienda tener un equipo multidisciplinario. Multidisciplinario es básicamente tener un grupo de personas de diferentes áreas dentro de la organización, donde el responsable o la cabeza dentro de este proyecto llamado AMEF es el ingeniero, ya sea de diseño, si es lo que vamos a hacer es una MEF de diseño, es decir, aplicado al producto, o un ingeniero de procesos o industrial que trabaje en el proceso de manufactura, si lo que vamos a desarrollar es una MEF de procesos. ¿Listo? Un minuto, por favor. Continuamos. Listo, entonces, estamos hablando del equipo multidisciplinario. Entonces, este equipo debe tener una cabeza líder, un responsable que se recomienda que sea un ingeniero que esté involucrado en lo que realmente se va a hacer. Si es una MEF de diseño, entonces debe estar involucrado es exactamente la parte del producto. O si es del proceso, entonces debe estar involucrado en lo que es el proceso productivo. ¿Listo? Pero también entonces se busca que entre el mismo equipo esté algún responsable, ya sea del área de diseño o de procesos o de calidad o de mantenimiento y o de compras, porque finalmente son ellos los que van a intervenir también dentro de la construcción de esta matriz, de esta malla que se va a hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuándo iniciamos nosotros una MEF? Es decir, ¿cuándo es lo recomendable a la hora de aplicar o de crear este análisis? Entonces, lo primero, cuando vamos a diseñar sistemas o productos o procesos nuevos. Es recomendable porque finalmente, como vamos a ver más adelante, el AMEF nos va a permitir tratar de identificar cuáles son esos errores o esas fallas que se pueden dar y cuál es la solución. Entonces, al momento de diseñar el producto o diseñar el proceso, si yo logro identificar esos riesgos, finalmente también me va a permitir mejorar ese proceso y ese producto. ¿Listo? Después de solucionar un problema, también es muy importante cuando se presenta un error o una falla en sí, tener el AMEF, construir el AMEF para que más adelante no vuelva a ocurrir. ¿Listo? En el caso ya específico de la MEF de diseño, cuando entonces ya el producto, tenemos un producto que es funcional,
y este producto solamente falta que sea aprobado para ya ahí sí empezar a hacer la producción en serie o producción industrial, también se recomienda hacer el AMEF para que también se pueda tener en cuenta, ya sea como una instrucción dentro del producto o ya sea para que dentro del proceso productivo se sepa qué es lo que pueda ocurrir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo. Obviamente, al ser una matriz, puede variar dependiendo de la organización, dependiendo de la persona, pero este es un ejemplo de lo que podría ser el AMEF de diseño. De hecho, si ustedes buscan en la literatura, muchos utilizan este tipo de tabla, donde aparece inicialmente cuál es el componente, cuál es la máquina o la herramienta que se está diseñando, quién es el responsable del diseño, quién es el número o el consecutivo de AMEF, porque finalmente uno podría llegar a tener diferentes matrices por cada uno de los productos diseñados, quién fue el encargado de ensamble, quién es el encargado de preparación y quiénes hacen parte del equipo de trabajo. ¿Listo? Y luego viene, pues eso encabezado corresponde como a la introducción o a la información del producto mismo y del equipo de trabajo. Y ya la MEF como tal, entonces tiene las siguientes columnas. Una, ¿cuál es la función del artículo? Ahorita vamos a ver eso de función. Dos, ¿cuáles son los modos de falla potenciales? Es decir, ¿cuáles son las causas de esas fallas potenciales? Luego, ¿cuál es el efecto que puede generar esa falla, ese posible efecto? Luego hay una columna chiquita que quiere que lo que nos define es cuál es la severidad, es decir, hay que darle un valor de cuál es la severidad de ese posible falla. Luego, cuáles son las causas potenciales del modo de falla, es decir, la causa de la causa. Ahora, un valor que ahorita vamos a mirar que es el nivel de ocurrencia, cada cuánto ocurre. Luego, cuáles son los controles del diseño que actualmente se tienen para que con esto luego podamos construir, ahí se me fue, podamos construir o darle un valor a si se puede detectar fácil o no. Y ya con estos tres, severidad, ocurrencia y detección, nos da un valor RPN, que eso es un valor que finalmente me determina a mí qué tan necesario hay que intervenir. ¿Listo? Profe, ¿está grabando la clase? Sí, yo veo si está grabando en este momento. Sí, está grabando. Ahí me Ah, sale ahí ok. arriba. Ah, sí, ahí está. Gracias. Por el también le iba a preguntar, esos valores de celeridad, ocurrencia y pues la detención, pues yo creo pues son, ¿cómo se califica? ¿Cuantitativamente o cualitativamente? Cuantitativamente, ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Aquí estoy dando la introducción de lo que debe contener el AMER. Y tiene lo que es la acción sugerida, es decir, para poder evitar en caso tal de que suceda el error, qué es lo que hay que hacer y quién sería el responsable y la fecha si eso sucede. ¿Listo? Y hay una parte que, esta última parte, que son los resultados de acción, no necesariamente todos los AMEF los llevan. Este es en caso tal de que se realizó un problema, qué fue lo que se hizo, si fue realmente lo sugerido, y finalmente un valor frente a severidad, ocurrencia, detección. ¿Listo? Estos últimos resultados de acción, responsable, fecha límite, terminación, no todos los AMEF los llevan, solamente aquellos donde la organización, dentro de la misma matriz, ponen en manifiesto o documentan cuando suceda esos errores o esas fallas. ¿Listo? ¿Hasta dónde iría un AMEF, digamos que completo? Hasta la acción sugerida. Que hasta acá, teniendo en cuenta estos valores de severidad, ocurrencia y detección, es, digamos, el análisis aparte que se le hace de lo que el RCM nos había propuesto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces, pasamos a la primera, que es función del artículo. Entonces, vamos a identificar cuáles son esas funcionalidades que tiene un artículo a partir de su diseño. ¿Listo? Entonces,
esa manera, este vendría, yo les digo, este vendría aquí en la primera columna. ¿Listo? Entonces tenemos el propósito para identificar las funciones del diseño es determinar cuáles son las funciones que yo voy a evaluar dentro de mi AMEF. Me explico. Yo tengo un producto. Miremos cuál es el ejemplo que tengo acá. Tengo un engrane, ¿listo? Y yo voy a evaluar de ese engrane, voy a evaluar lo correspondiente a la abertura del mismo engrane para que finalmente me proporcione una abertura de aire entre diente y diente. Vuelvo a explicar. Imagínense un engranaje y este engranaje lo que yo voy a revisar es que realmente la abertura que hay entre diente y diente sí sea la correcta. ¿Listo? ¿Pueden haber más funciones? Claro que sí. Y dependiendo del tipo de producto, es donde se evalúa cada una de esas funciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para poder realizar esa determinación, esa identificación, yo debo desarrollar una lista de cuáles son esas características que tiene el artículo. En el ejemplo pusimos uno, pero pueden ser varios. ¿Listo? Y eso lo podemos hacer o a partir de diagramas de bloque o a partir de diagramas de causa-efecto, como veo el de Chicago, que ya lo hemos trabajado en varios momentos. ¿Listo? Muy bien. Evaluar, bueno, listo. Entonces, cuando hablamos de la función del artículo, esto nos quiere decir que finalmente nosotros tenemos para cada producto que identificar las posibles funcionalidades y en dónde las vamos a evaluar. Una MEF completo evalúa todas las funcionalidades que puede tener ese producto. ¿Listo? Pongo otro ejemplo. Vamos a diseñar un filtro. ¿Cuáles creerían ustedes que podrían ser las funcionalidades que tenemos que revisar de ese filtro? Haga de cuenta un filtro, a ver de qué. Un filtro para el tinto, para el café. ¿Cuáles serían ustedes o creen ustedes que podrían ser las funcionalidades que debemos nosotros analizar ahí? Pero de esos de carbón, ¿cierto? No, pero sí que les traigo un ejemplo. Bueno, espere, yo paro la grabación. Entonces, cuando hablamos del efecto local, tenemos lo que es el efecto en el área local. Entonces, puede ser que ese efecto, esa consecuencia, lo podemos identificar en el mismo momento en que yo lo estoy pues diseñando. Es decir, dicho de otra manera, cuando todavía no ha salido el producto de fábrica. Ese es el efecto local. Ya hay otro que es el efecto mayores subsecuentes y es que yo me doy cuenta de que estos poros no tienen el diámetro o el tamaño deseado cuando todavía, digamos, no ha llegado al cliente, sino que ya está en su producción o ya está en tiendas, por ejemplo, que voy y reviso y me doy cuenta que el producto no tiene el efecto deseado, pero todavía el cliente no ha comprado el producto. ¿Listo? Y está el último, que es el efecto final, y es cuando el error sucede o la falla sucede ya, o mejor dicho, es el usuario final el que se da cuenta de esa falla. ¿Listo? Que ese, digamos que es el más grave, porque finalmente es el menos deseado. En estos días estamos hablando sobre los errores que se estaban presentando inclusive en algunos vehículos, ya me caso por ejemplo Toyota,
caso, habíamos hablado del Lamborghini, por ejemplo, que había un problema, encontraron un problema en uno de los Lamborghinis. ¿Y qué hizo la empresa? Le cambió el carro a los que han comprado ese Lamborghini. Es decir, el Lamborghini modelo tal está teniendo una falla. Entonces le vamos a dar otro Lamborghini nuevecito a cambio del que usted tiene en estos momentos que presenta falla. ¿Listo? Entonces, en ese ejemplo del Lamborghini, quiere decir que el efecto se encontró es en el último nivel, que es el efecto final. ¿Listo? Claro, está ahí. Pues, profe, creo que pues, la mayor aplicación de esto, o el ejemplo de esto sería como en las aplicaciones y en los juegos que se saca la aplicación o el juego, ¿cierto? Y Sí. los desarrolladores, pues, por ejemplo, los jugadores son los que encuentran los errores en el juego y entonces los desarrolladores tienen que mandar un parche para una actualización para arreglar el tal problema. Por ejemplo, uno que me había escuchado era que... ¿Dónde es que lo escuché? Ya no me acuerdo dónde lo escuché. Pero Sí. había un problema con una Xbox, la original, la primera. Sí. Que luego de que ellos actualizaron unos juegos que ya no... O sea, antes los juegos de la Xbox a veces venían con dos discos. Son muy raros, ¿cierto? Dos discos. Entonces, el disco duro de una de las versiones de la Xbox tenía un problema que luego al actualizarse los juegos, ¿cierto? El formato de los juegos cambió y ellos actualizaron el sistema de la Xbox. Ese disco duro específico, un modelo de disco duro ahí que tenía una versión de una Xbox, no funcionaba, ¿cierto? Se dañaba. Sí. Y entonces lo que le tocó a Microsoft, le tocó cambiarle la Xbox a la gente. Listo. En ese ejemplo que está dando Rafael, ¿dónde se dieron cuenta de ellos del error? Ya al final de que, Exactamente, con el cliente. Entonces, ese efecto potencial de falla es al final con el cliente, donde uno podría decir daños, por ejemplo, si yo tenía una MEF, ellos podrían haber encontrado como usuario final, es decir, como efecto final, disco no funciona, o Xbox que queda parado. ¿Listo? El mismo ejemplo que estaba utilizando Rafael de los videojuegos, lo puedo yo, o de las aplicaciones software, se pueden también definir acá, y es cuando yo estoy desarrollando, digamos que un programa, ¿sí? Y ese programa, yo le empiezo a hacer pruebas y me doy cuenta de que existe un error. Es ahí donde se llama efecto local. Es decir, es posible que yo, haciendo las pruebas, encuentre unos posibles errores ahí. ¿Listo? Pero también puede suceder que yo lo hago en algo que se llama producto beta. Y eso es muy utilizado en los software. Y es que ellos antes de salir al mercado ya a producción y venta, pues ellos sacan una versión preliminar que lo llaman versión beta y es para algunas personas para que ellos sean los que lo evalúen, lo miren. Y es ahí donde pueden encontrar también errores. Es en ese efecto, es donde conoce como efecto mayor subsecuente. Y ya es cuando ya está en escena, en producción, en venta, es el de usuario final. ¿Listo? ¿Por qué es importante determinar esto en el AMEF? Porque yo debo encontrar cuáles son esos posibles efectos de esas fallas identificados en el modo de falla potencial. ¿Listo? Mire que aquí todavía inclusive puede ser cosas que no son realidades, pero que finalmente entre mayor sea la experiencia o la experticia del equipo de trabajo, es donde yo puedo abarcar más situaciones. Me explico. Cuando yo estoy diseñando una máquina nueva, ¿cómo me voy a dar yo cuenta desde el mismo diseño, cómo me voy a dar cuenta que puede ocurrir un error? Entonces es ahí donde uno por experiencia dice, ¿sabe qué? Es que
En alguna empresa que yo trabajé, un producto similar, le pasó eso. Entonces, es ahí donde se logra encontrar, digamos, que ese efecto. ¿Listo? Muy bien, preguntas. Entonces, ahí pasamos a determinar el rango de severidad. Ese rango de severidad es una nota o una puntuación que yo le voy a dar dependiendo de cuál es el efecto que me va a generar. Entonces, por ejemplo, si yo digo que fue un daño local y ese daño local finalmente no me tuvo ningún problema con el cliente, entonces el número que yo le voy a dar en la columna de, la columna de severidad, le voy a dar es el número 1, porque finalmente no tiene una consecuencia frente al cliente. Pero puede ser de que el cliente no está molesto, encontré un daño y el cliente no está molesto, entonces le puedo dar un 2. O puede ser de que el daño genere algo de molestia, que le doy un 3. Puede que el cliente se siente un poco fastidiado y ya el desempeño del artículo el desempeño esté ya pues, está afectando. Por ejemplo, voy a poner ejemplos claros. Todavía seguimos con este colador. Puede que yo, como cliente, encuentre que hayan aristas en las cosas plásticas. Puede que eso a mí no me moleste. Y eso tampoco afecta el desempeño. Entonces yo a la hora de hacer el AMEF, le puedo poner un 2. ¿Listo? Pero puede que aparte de las aristas, encuentre que estén en el mango, que cuando yo lo voy a coger me va a chozar. Entonces puede que sea que me genere un poquito de molestia, pero no afecta todavía el desempeño del artículo. ¿Listo? Hasta ahí, la puntuación que se le da es 1, 2 y 3. Ya cuando es el cliente que ya se siente un poco insatisfecho o fastidiado, pero ya empieza también a generar un problema en el desempeño, en la función que yo estoy determinando, es donde yo le doy un valor entre 4, 5 y 6. ¿Listo? Siendo 6 que puede que el artículo todavía funcione, pero tenga sus fallas. Por ejemplo, el que escogimos del de porosidad, puede ser de que yo cuando lo empiezo a utilizar con el café, me pase nomás un 30% de líquido y me toca esperar 20 minutos a que baje todo el café o todo el tinto en sí. Ahí hay un problema, hay una falla, el artículo está fallando parcialmente, pero todavía funciona, listo. Ese es un efecto significativo y se le da una puntuación de 6. Pero puede ser de que ya a partir de 7, ya el desempeño del artículo ya no es, pues ya no es igual. De hecho, se puede considerar que ya empieza a dejar de ser funcional. ¿Listo? Entonces, vamos dentro de este rango, vamos desde el 1 hasta el 10, siendo el 10 el último, ya un efecto peligroso que puede generar inclusive fallas en la seguridad de la persona. ¿Listo? Entonces, en el caso de este filtro, si yo encuentro que el filtro está roto, puede que yo esté inconforme. Es posible que al encontrar el filtro roto me encuentre que él ya no es funcional, pero me puede afectar a mí la salud o la seguridad. No, bueno, entonces no es un 10. ¿Listo? Entonces, dependiendo de ese rango de severidad y dependiendo de lo que yo encuentre, a partir del criterio le doy un valor. ¿Listo? Recuerda que ese valor es cuantificado. Entonces, profe, por ejemplo, en el caso de los celulares Samsung, el Note, era un Note ahí que se me olvidó el número, Sí, que se estaban prendiendo, pues que tenía un problema en la batería. ya sí. Sí, entonces sería como un 10 o un 9. Ese puede ser un 10 porque está el problema o la falla ya ha generado un problema de seguridad o en la salud. En Y cambio, por, sí, cuéntame. sí, y por ejemplo, el fallo que tenían los iPhones, ya murió, ¿qué número? Que había un texto que uno mandaba
y le apagaba el celular a la persona. Listo. Literal. Yo escribía un texto y se apaga el celular. Sí, Listo, entonces revisémoslo. El celular ya no es, ya sigue siendo operable o no, sí, apagado. Ah, bueno, me toca volverlo a prender. sí. Listo, entonces en ese caso, todavía pues el celular funciona, ¿sí? Pero el sistema como tal es el que está afectado. Entonces, al ser todavía operable, deja de ser 8, 9 y 10. Yo en ese caso, ¿qué lo miraría? Miraría el 7, que me dice, el sistema está afectado, pero sigue siendo funcional. ¿Listo? El desempeño se ve seriamente afectado, sí, claro. Cada vez que yo voy a mandar un texto se apaga, entonces ahí el desempeño está malo. Pero todavía aprendiéndolo me funciona. ¿Listo? En ese ejemplo que acaba de dar Rafael, yo le pondría como rango de severidad un 7. ¿Listo? Ah, bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rafa, por los ejemplos. Continuamos. Entonces, vean este ejemplo que tenemos del máximo de la falla en el eje. Le dieron un grado de severidad de 7. ¿Listo? Pasamos entonces a las causas de los mecanismos de fallas. Entonces, cuando hablamos de las causas en el AMEFT, es decir, con D, lo que tengo que analizar yo son las causas relacionadas en el diseño, donde tengo que analizar cuáles son las características del producto, cuál es ese material que elegí, cuáles son esas tolerancias aceptadas, ¿sí? También tengo que analizar cuáles son las causas que no tienen que ver con el diseño mismo, pero sí con su funcionamiento. Es ahí donde entra a mirar la corrosión del ambiente, las posibles vibraciones, el aspecto térmico, que si bien en el diseño de pronto no es problema de diseño, pero sí en el funcionamiento. Y dentro del funcionamiento también tenemos lo que son mecanismos de falla, donde analizo las posibles causas de la falla como tal, concerniente al rendimiento, a la fatiga, a la corrosión y al desgaste. Recuerden que cada uno de estos conceptos ya los habíamos trabajado en los tipos de mantenimiento en mantenimiento predictivo. ¿Listo? Igual si tienen preguntas o no de acuerdo, me dice. Muy bien, entonces esas causas, esas posibles causas determinadas, ya sea por el diseño, ya sea en el funcionamiento o ya sea dentro del desempeño en el funcionamiento, las ponemos ya en la quinta columna, que son las causas potenciales. ¿Listo? De ahí pasamos entonces a trabajar ya el nivel de ocurrencia. Entonces, revisemos que el efecto potencial, que está muy determinado hacia lo que puede afectar al cliente o no, me va a determinar el grado de severidad. Ahora, las causas, las posibles causas de esa falla me van a ayudar a mí a determinar luego el nivel de ocurrencia. Que ese nivel de ocurrencia puede suceder dependiendo de la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, si es una ocurrencia remota, yo le doy, es una falla pues, que sea improbable. Es decir, el producto es posible que no tenga una falla asociada, que también puede suceder. Que en ese caso yo le doy un rango de 1. ¿Listo? La probabilidad de falla está a menos de 1 a 1.500.000. Es de menos de 1 en 1.500.000. Es decir, cuando veamos, no, Six Sigma no lo vemos acá. Cuando vean producción 2 Six Sigma, van a ver que es la posibilidad de que ocurra 3 errores en 1.000.000. Es decir, con Six Sigma es más probable que ocurra que cuando estamos hablando de esta ocurrencia remota. ¿Listo? Bueno,
El 2, el rango 2, puede ser muy poco, lo que es el 2 y el 3 puede ser muy poco, es que existen fallas aisladas, pero que pueden dar en el mismo producto. Y son fallas o errores de 1 en 150.000 posibilidades o 1 en 30.000. ¿Listo? Ya sigue lo que es la de POCA, que sería el nivel 4 o 5, y es cuando puede haber un error entre 1 en 4.500 o 1 en 800. Y es cuando hay fallas que sí son asociadas pues, al producto. Y productos similares. ¿Listo? El moderado, que es entre 6 y 7, es cuando es un error en 150 o un error en 50. El alto, que es que el producto falla a menudo o la causa que yo determiné es posible que suceda, se da entre 1 en 15 o 1 en 6. ¿Listo? Y la muy alta, la ocurrencia muy alta es que es inevitable o casi inevitable que esa causa suceda, se le da cuando es más de una vez en 3. ¿Listo? Es decir, por 3 artículos o por 3 pruebas falló en más de una vez. Ese se le da un nivel de ocurrencia de 10. ¿Listo? Muy bien. Acá solamente en el ejemplo estamos poniendo nomás el grado, que es el importante para luego medir el RPN. En este caso, se le dio un valor de 3 que corresponde a 1 en 30.000. Es decir, sería una ocurrencia muy poca. ¿Listo? Muy bien. Pasamos entonces ahora a identificar cuáles son los controles que en estos momentos el diseño tiene en la actualidad. Y esos controles o esas validaciones están dadas en la realización de los cálculos, en las revisiones que se le hacen al diseño, es decir, al prototipo cuando está todavía en maqueta, cuando todavía no se ha producido como tal, cuando ya es el prototipo de prueba, es decir, yo ya ese diseño, esa maqueta ya lo pasé a un prototipo que es funcional, un prototipo que ya, digamos, cumple con las funciones por el cual debe estar producido. Y la prueba acelerada es cuando ya el prototipo, aparte de ser funcional, ya está a escala de cómo debería de trabajarse. En cada una de ellas debe haber unos controles para saber si cumplieron o no cumplieron. Entonces yo debo mirar cuáles son los controles que actualmente se tienen determinados. ¿Sí? Y se le conoce como de primera línea, que es para evitar o eliminar esas posibles causas, o de segunda línea, si es para identificar o detectar la falla como tal. Una es la causa, la otra es la falla. Y la tercera línea es para reducir ese efecto o esa consecuencia de la falla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando tenemos ya esos controles, sea de primera, de segunda o de tercera línea, entonces le doy un valor del rango de detección. Es decir, qué tanto o en qué momento yo voy a detectar esa falla. Entonces, cuando ese error o esa falla es detectado en el momento de prototipo, se le da el valor de 1. Cuando ya es el prototipo funcional o prototipo escalable, se da un valor entre 2 y 3. Cuando ya está en producción, es decir, ya está a nivel industrial, se le da, y ahí se detecta el error, se le da un valor de 4 a 5. Cuando ya es el producto, ya ese producto ya es un producto terminado, esa máquina es un producto terminado, pero todavía no lo ha recibido el cliente, es decir, todavía no se ha embarcado, se le da un valor entre 6 y 7. Cuando ya se embarcó, pero el cliente todavía no lo ha recibido, se le da un valor de 8. Cuando se detecta
Se detecta cuando el cliente lo recibe, es decir, el cliente lo ha recibido y se detecta que hay una falla, pero el cliente todavía no se ha dado cuenta de esa falla, se le da un valor de 9. Y si el cliente se dio cuenta de esa falla, es ahí que se le da un valor de 10. ¿Listo? Dicho de otra manera, en el caso, por ejemplo, de los Lamborghinis, que puse como ejemplo ahora, se le puede dar un rango de detección 9 porque el cliente lo recibió, pero el cliente no se dio cuenta de la falla. Fueron ellos mismos que al final entonces tuvieron pues hicieron algo como para solucionar el problema. Si el cliente se hubiera dado cuenta de esa falla, entonces sería un valor de 10. ¿Listo? Muy bien. Acá en el ejemplo se le dio un valor de 5. Aunque sí había un video de un señor pues, manejando el mismo modelo que se le prendió el carro en la autopista, ¿Entendió? Pero, en toda la autopista. pero Lamborghini ya había detectado el problema, ¿o no? Pues yo creo que sí, aunque no pude, pues no vi el contexto del video. Ya. Porque es Diría otra que cosa, porque es otra cosa, de pronto ellos, Lamborghini sabía que había un error, pero no logró contactar con el cliente para que lo devolviera, que en ese caso se puede ser un 9. O la otra es que Lamborghini no, ni cuenta se había dado de que podía pasar que se le encendiera el motor, que ahí es donde se le hace valor de 10. ¿Listo? Muy bien. Ahora entonces vamos a calcular el RPN, que su sigla en inglés sería el número de prioridad de riesgo. ¿Listo? Risk Priority Number. Entonces, el número de prioridad de riesgo es dependiendo de qué tan grave me va a dar el valor que se le tiene que dar, digamos que preferencia a la hora de realizar el AMEF. Entonces, cuando el CTQ significa crítico para la calidad, es grave, es cuando o el nivel de severidad es mayor o igual a 8, me devuelvo, severidad. Es decir, acá, cuando yo encuentro que es un efecto severo, extremo o serio o peligroso, entonces yo ya puedo considerar, sin importar lo que me dé los otros, está multiplicando lo otro, ya puedo considerar que es un grave, un CTQ grave. ¿Listo? O si la multiplicación entre la severidad, la ocurrencia y la detección es mayor que 150, entonces ahí también considero que es CTQ grave. ¿Por qué es importante calcular el RPN? Porque muchas veces la organización no tiene los recursos para solventar el problema. Entonces hay que darle una prioridad. Y esa prioridad se calcula a partir pues, de este valor. ¿Listo? Entonces en el ejemplo 7 por 3 por 5 me dio 105. Lo que en el ejemplo que estamos aquí en la pantalla no se puede considerar un CTQ grave. ¿Listo? Me dio 155, entonces ahí donde yo debo solucionar ese problema en sí. ¿Listo? Muy bien, ahí vamos entonces. Hasta ahí claro la situación. Bueno, entonces ahí pasamos a la segunda fase de lo que es el AMEF y es determinar cuál es la acción que yo voy a realizar. Entonces, para poder planear esa acción, ahí es donde sí es muy importante que ese grupo interdisciplinario haga una lluvia de ideas bastante completa. Y esa lluvia de ideas, lo más ideal es que nunca, pues no se deje de explorar aquellas ideas que pueden sonar locas, porque finalmente es posible que aquello que sea loco sea la realidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya empiezo como a determinar cuáles son esas posibles acciones se listan cuáles son esas y luego de listarlas entro a analizar si realmente sirven o no sirven. ¿Listo? ¿Cómo lo puedo hacer? Se puede hacer o cuando existe un error, es decir, esperar hasta que suceda el error y ver cuál de esas funciona,
o se le puede hacer pruebas de error. Esas pruebas de error es, en el ejemplo del filtro, es hacer un filtro que, que tenga esa falla potencial, ese modo de falla potencial, y ver si la acción que yo sugerí funciona o no funciona. ¿Listo? Hay muchas organizaciones que en este caso lo que hacen es utilizar la simulación. Simulan el problema, simulan cuál es la posible solución y revisan si realmente funciona o no. ¿Listo? Eso, pues yo digamos que soy partidario de la simulación siempre y cuando hacer el experimento o es muy costoso o es inviable. Porque finalmente muchas veces nosotros nos casamos bastante con la simulación y nos podemos ya simular cosas que podrían ser más satisfactorios hacer el experimento en sí. ¿Listo? Muy bien. En resumen, entonces cuando tenemos una falla, el modo de falla es el síntoma real de la falla. Es decir, cuando tenemos una falla, la manera para yo poder determinar que esa falla puede suceder es a partir de la identificación de ese modo. El ejemplo, hay un desgaste prematuro del motor. Ese es que es el modo de falla. Perdón, esa es la falla. ¿Cuál es el síntoma? El 70% de la degradación de la función. Es decir, el motor ya dejó de funcionar un 70%. ¿Listo? Otro es que el mecanismo de falla son las razones simples que causan el modo de falla, es decir, existen algunas situaciones, algunas fallas que son la razón por la cual la falla ocurre. Me explico, la corrosión, en el caso del motor puede ser que no estoy utilizando un aceite que me permita que el motor funcione bien. La gasolina puede estar contaminada, entonces también me puede generar esa falla en sí. ¿Listo? Bueno, los tipos de AMEF ya les conté y listo. ¿Preguntas? Muy bien, entonces otra metodología usada para, digamos que solucionar o mejorar el ambiente o mejorar lo que es el funcionamiento de los equipos, de los activos, de la maquinaria, es las 5S. Las 5S es una herramienta que se diseñó de entre todo lo que es la metodología del sistema de producción Toyota, donde a partir de 5 palabras japonesas que empezaban con la letra S, pues en su traducción empezaban con la letra S, es que se dio esta metodología. ¿Cuáles son esas? Seiri, Seiton, Chitsuke, Seiso y Sheiketsu. O en su orden sería Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu y Chitsuke. Siendo Chitsuke la más difícil de aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es las 5S? Como les dije, son las iniciales de una metodología que lo que busca es a mayor productividad, un mejor lugar de trabajo. Y eso lo hacen a partir de unos principios de orden y aseo o limpieza y orden. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que finalmente lo que buscan las 5S es generar una filosofía, una cultura, una disciplina de lo que es el orden y de lo que es el aseo, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Dicho esto, valga la siguiente pildorita o aclaración. Para que realmente las 5S se puedan aplicar satisfactoriamente en una empresa, el Chitsuke, pues la última S, propone que finalmente esa metodología se debe aplicar no solo en esa área del trabajo, sino en la vida misma de la persona. Es decir, si yo quiero que una persona realmente me aplique bien las 5 S, lo debe tomar como un concepto de vida. ¿Listo? Y es ahí donde ha chocado mucho con lo que es la cultura occidental, porque si bien nuestra cultura, pues no estoy queriendo decir que sea una cultura cochina, si es una cultura que no tiene esa disciplina como la maneja la cultura japonesa. ¿Listo?
Bueno, entonces, la 5S es un estado donde lo que se busca es que aquellos materiales y herramientas que son innecesarias dentro de un área de trabajo sean eliminadas, que donde todo dentro de esa área de trabajo esté ordenado, pero también identificado. Y eliminar todo lo que me genere suciedad. Es decir, no busca eliminar la suciedad, no me busca eliminar el desorden, sino lo que me genera ese desorden, lo que me genera esa suciedad. También un control visual, para eso es lo de la identificación, y lo más importante es que todo esto se pueda mantener en el tiempo con una mejora continua. Muy bien, ahí en esta grafiquita pues explica básicamente todo lo del orden e identificación. ¿Qué no son las 5 S? Que eso también es importante determinar. Primero, no es una moda ni un programa del mes. Segundo, no es una brigada de limpieza donde se programa porque va a venir el Icontega a revisar todo lo de la norma ISO o va a venir algún cliente importante, entonces hay que tener la planta como novita, o va a venir los dueños de la empresa, entonces hay que mostrarlo mejor. No son esas brigadas de limpieza. Si bien se realizan brigadas de limpiezas, estas se hacen exclusivamente dentro de la implementación misma de las 5S, no cuando se va a tener una visita. Ustedes no ven que muchas veces cuando viene los que viven solos, va a venir la mamá, entonces uno arregla todo el desorden que tiene ahí encima. Que si bien para uno es tolerable, de pronto para cuando viene una visita no lo es. ¿Listo? ¿Listo? Y un tercer elemento es, no es cuestión de estética, sino de que realmente los procesos, cuando se implementan las 5S, son funcionales y son eficaces. ¿Listo? Bueno, muy bien, ¿cuáles son los objetivos? Entonces sería mejorar y mantener pues, las condiciones dentro de la organización, que todo el lugar de trabajo esté limpio y ordenado. Esto me va a llevar a mejorar las condiciones de seguridad, a mejorar el clima organizacional. Recuerden que uno de los factores o los elementos del clima organizacional está la infraestructura, donde la persona percibe si el lugar es ordenado, es caluroso, es frío, ¿sí? Y esto repercute en lo que es la motivación de la persona y obviamente en la eficiencia pues, de los procesos. ¿Listo? Esto al final me lleva a un objetivo principal y es, si yo implemento las 5S, garantizo que voy a mejorar la calidad, la productividad y la competitividad de la organización. ¿Listo? Entonces ahora miremos cada una de las S. La primera, SEIRI, clasificar. Pues, cuando yo voy a empezar a implementar, lo que hago es elegir ¿cómo se llama eso? Una prueba piloto, un lugar piloto, donde voy a empezar a implementar cada una de estas 5 S. Entonces, lo primero que yo hago es clasificar qué es lo que dentro de ese puesto de trabajo, dentro de ese puesto piloto, me sirve y lo que no me sirve. ¿Listo? Lo que finalmente es excesivo y solamente dejo lo que es necesario. Y aquellos, digamos que elementos que realmente son necesarios por la función que tiene o porque finalmente me puede servir como garante de la seguridad del empleado. ¿Listo? Clasifico y organizo las herramientas en donde finalmente puedo acceder fácilmente a ellas. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago la clasificación, es cuando yo, digamos que hago el revolcón de ese lugar y empiezo a coger, bueno, este vaso es aquí, no viene acá, no es de acá, entonces sáquelo. Ah, es de otra área, entonces llévelo para otra área.
ese lapicero, si ese lapicero viene acá, entonces póngalo ahí, pues déjelo ahí. Y déjelo en un lugar donde sea de fácil acceso. A un extinguidor, entonces póngalo en el lugar que sea de fácil acceso en caso tal de algún tipo de incendio o lo que sea. ¿Listo? Es muy importante esta clasificación porque me va a ayudar a mí a eliminar todo el exceso que hay. Pasado eso, entonces ya ahí sí hago lo que es la organizada. Y la organizada es empezar a, pues, a limpiar. Pues yo en este aceite lo que se hace es ahí sí la brigada de limpieza. Se limpia, se deja bien, bien organizadito, bien aseado. Y empiezo a determinar dentro de esa área de trabajo dónde debe venir cada elemento. ¿Listo? Y cuando yo ya tengo determinado esa ubicación, es donde yo finalmente luego lo dejo marcado. Hay una frase que se utiliza mucho aquí pues en esta filosofía y es, hay un lugar que es para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. ¿Listo? Si esa cosa o esa herramienta chilla o no, o finalmente no le encuentro un lugar dentro de esa área, quiere decir que ese lugar, esa cosa o esa herramienta no debe venir en esa área. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, lo que debemos hacer es identificarlos. Y esa identificación es a partir de una etiqueta, a partir de una sombra, como para que me quede fácil saber dónde debe venir. O, dicho de otra manera, si no lo tengo en el lugar donde debe estar ubicado, darme cuenta que me está haciendo falta. ¿Listo? Y teniendo en cuenta la frase anterior, viene otra y es un nombre para cada cosa y cada cosa con un solo nombre. ¿Listo? Muy bien. Seiso, me pasé. Perdón, Seiri, Seiton y voy para Seiso. Entonces aquí es donde ya, bueno, entonces ahí me equivoqué. En Seiton es la organización y en Seiso es donde yo ya ahí sí hago la brigada de limpieza. Y es donde yo, cuando tengo ya identificado dónde voy a poner cada una de las cosas, y ahí donde, ahí sí lo dejo como novito. Lo organizo, lo limpio, le quito toda la suciedad y polvo que puede haber para que finalmente poder identificar dónde son esas fuentes de suciedad. Recuerden que cuando nosotros hacemos esta brigada, si yo simplemente me limito a eliminar lo que está sucio, pero no hago una identificación de qué es lo que me puede producir esa suciedad, me puede llevar de que lo que hice acá al final me va a generar, al cabo de un tiempo, va a estar otra vez sucio. ¿Listo? Entonces, es identificar la fuente y tratar de eliminar o reducir esa fuente. ¿Listo? No se trata de limpiar más, sino de ensuciar menos. Otra frasecita ahí para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, Seiri, Seito, Seiso. Vamos entonces a la estandarización. La estandarización corresponde o se le conoce como Seiketsu, que es donde yo ya garantizo que lo que hice en las tres primeras S empiezo realmente a generar una conciencia, a generar una cultura, una disciplina al respecto. Y es donde a través de fotografías, a través de auditorías, yo logro verificar que realmente el área como debe de estar, sí se está funcionando. ¿Listo? En la experiencia que he tenido, cuando las empresas ya empiezan a implementar esta palabra, perdón, la Seiketsu, lo que hacen es, le toman una foto después de la brigada, después de la marcada, ya cuando todo está bien, y le dicen al dueño del puesto de trabajo, vea, usted me lo debe mantener siempre así. Y le hacen auditorías, y las auditorías finalmente el no cumplimiento se puede ver reflejado en algún tipo o de sanción o en algún tipo de estímulo
donde muchos he visto que muchos lo que hacen es como una competencia al que a lo mejor 5S y al final le dan como un reconocimiento por eso. ¿Ves? ¿Cómo me doy cuenta yo? A partir de auditorías. Esas auditorías se hacen pues sorpresas para que la persona finalmente sí lo tenga dentro de su propio procedimiento que lo debe tener bien organizado. ¿Listo? Muy bien, el Seiketsu. Y finalmente, Shitsuki. Este es el más difícil de lograr porque es finalmente que yo como empleado no necesito de una persona de afuera que me vaya a venir a auditar para tener todo bien organizado, bien ordenado. Entonces, es aquí donde nuestra cultura occidental se choca en la implementación de 5S, porque si yo dejo de hacer auditoría, a la larga termina cayendo esta herramienta, porque desafortunadamente esa autodisciplina que se debe tener es muy difícil encontrar. Ojo, ahí sí abro paréntesis, estoy generalizando, pero en nuestra generalidad es muy difícil encontrar esa autodisciplina si lo comparo con la cultura japonesa. La cultura japonesa en ese sentido, digamos que le trabajan desde muy niño a la disciplina. ¿Listo? Entonces, si yo quiero implementar muy bien o quiero implementar las 5S, a la larga lo que debo hacer es que las personas finalmente tengan esa autodisciplina, que yo no necesito o premiarlos, no necesito castigarlos, no necesito hacer auditoría para que las personas mantengan su puesto de trabajo ordenado y aseado. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios que me va a traer? Entonces, una mejora en el trabajo en equipo, como dije ahora, una mayor productividad, una optimización del espacio, una mejora en ese ambiente laboral y una disminución o reducción de los accidentes. Porque muchas veces, de hecho, se ha hecho estudios que muchas veces los accidentes se producen cuando algo no está bien ubicado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las actividades que se proponen a la hora de implementar las 5S? Primero, una capacitación. Bueno, antes de esta capacitación, yo ya estoy recomendando siempre hacer actividades de gestión del cambio. Esas actividades de gestión del cambio son dinámicas, son juegos donde finalmente se muestra a las personas, al equipo de trabajo, la importancia y la necesidad de haber un cambio. Cuando yo ya logro realizar, digamos que esa actividad de gestión del cambio, ya ahí sí los capacito en lo que son las 5S. Luego defino un plan donde empiezo a impactar un área piloto y luego otras áreas donde hago las brigadas. En esa brigada se cogen lo que son las tres primeras S. La clasificación, el ordenamiento y la limpieza. ¿Listo? Cuando yo ya tengo definido eso, paso a desarrollar qué es lo que le falta a esa área para que finalmente sea lo que yo quiero que sea o lo que el dueño del puesto de trabajo le gustaría que esté. Y defino cuáles son esos pendientes y quién es el responsable para que esos pendientes, para alcanzar el nivel deseado, se logren. ¿Listo? Luego ya en el paso del tiempo, ya cuando tengo esos pendientes ya definidos, entonces ejecuto auditorías aleatorias. Esas auditorías son sorpresas para ver si realmente sí se está haciendo lo que se espera. Y en la generación del reporte es donde yo empiezo a buscar dónde hay debilidad para empezar a mejorarlas. Es ahí donde se genera ese mejoramiento continuo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí es donde viene la pregunta y es, bueno, ¿esto para qué me va a servir a mí concerniente al mantenimiento? Cuando yo tengo un equipo que a su alrededor está, digamos que un ambiente ordenado, eso me va a contribuir a que el equipo tenga un nivel o un ciclo de vida mucho más alto.
porque no va a tener esas consecuencias o, bueno, esos elementos de falla o elementos que me puede producir una falla, como es agentes térmicos, agentes corrosivos, agentes ambientales. ¿Listo? Muy bien, preguntas.